un título nobiliario, un huésped desaparecido Oan, y una máscara que oculta algo más que un rostro. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Samuel. Me encantaría saber desde qué lugar del mundo nos están viendo esta noche. Suspense siempre dan vida a este canal. Ahora descubramos la verdad detrás del Marqués Azul. Era el tipo de tarde que alegraba vivir en la campiña inglesa, en el pueblo de Little Waythorn, enclavado suavemente entre las colinas y setos de Sussex. El sol brillaba sobre rosales y enrejados, y el aroma a madreselva se mezclaba con él de la hierba recién cortada. La fiesta anual de verano en el jardín de la mansión de Griselda Fanshawe estaba en pleno apogeo. Carpas blancas, banderines en azules y rosas descoloridos, y mesas repletas de bizcochos, postres y jarras de cristal, con licor de flor de saúco. La señorita Jane Marple estaba sentada al borde del césped principal bajo una sombrilla a rayas, con las agujas de tejer moviéndose como un reloj. No le gustaban especialmente las fiestas, sobre todo la alegría forzada de las funciones organizadas en el pueblo, pero disfrutaba observando a la gente. Y hoy ofreció un verdadero festín. La esposa del vicario, corrigiendo nerviosamente los modales de su hijo menor, el coronel Bellingham, quejándose de demasiada azúcar y muy poca ginebra. La joven Imogen Locke, con un vestido demasiado moderno, pestañeaba de forma demasiado obvia mirando a Julian Harwood, heredero de la finca Harwood, y algunos murmuraban la última víctima del Marqués Azul. Así lo llamaban, por supuesto, la misteriosa figura que había hecho una breve pero escandalosa aparición en el baile de máscaras del año pasado en Oxford. Julian había sido visto con él o con ella, según los rumores, pocos días antes de la repentina desaparición de Lord Gerald Ainsworth. Pero eso era Oxford. Esto era Little Withern. Cosas así no llegaban a sus setos. O eso creía la gente. A las 3 en punto, justo cuando se servía el té, y el cuarteto de cuerda comenzaba una versión tentativa de Greensleeves, un grito atravesó el aire, cálido, provenía del extremo oeste del jardín, cerca del viejo laberinto de tejos que el difunto esposo de Lady Fanshawe había plantado una vez en un arrebato de romanticismo. La conversación se interrumpió a mitad del té. Los tenedores de pastel quedaron congelados en el aire. Las agujas de tejer de la señorita Marple detuvieron suavemente. Momentos después, la joven Imogen Locke regresó corriendo al césped, con el rostro ceniciento y una mancha de sangre en un guante. Es el señor Harwood. Jadeó, Anne está muerto. Por un instante, el jardín permaneció extrañamente quieto, como suspendido en el tiempo. Entonces, con la rapidez de una cortina corrida, estalló el caos de jadeos, parloteo, el tintineo de porcelana. Finan, el coronel Bellingham, gritó que alguien llamara a la policía. La señora Lansing empezó a abanicarse frenéticamente y a murmurar sobre las palpitaciones. Y la señorita Marple metió la mano en su bolso con sigilo, sacó un ovillo de lana y dejó su labor a un lado. De alguna manera, sabía que esta fiesta no pasaría sin incidentes, no con un nombre como el Marqués Azul flotando en el aire, como un perfume añejo, no con la forma en que los ojos de Griselda Fanshawe no dejaban de repasar su lista de invitados como si buscara fantasmas. Algo le había ocurrido a Little Waythorn y trajo consigo un asesinato. La noticia de la muerte de Julian Harwood recorrió Little Withern con la urgencia y precisión de un parte militar. En menos de una hora, todo el pueblo supo que algo terrible había ocurrido en la fiesta en el jardín de Fanshawe, aunque el que exactamente dependía de a quién se le preguntara. Algunos murmuraban sobre un duelo, otros sobre veneno, y unas pocas, como la señora Minton, jefa de correos, hablaron con tono sombrío de asuntos extraterrestres y de los escándalos de Oxford. La señorita Marple, por su parte, regresó a su casa de campo en Church Lane, mientras el sol se ponía tras los árboles
bañando el pueblo con un largo resplandor ámbar. Preparó una tetera de té de Ceilán y se sentó junto a la ventana, observando las idas y venidas. La presencia de policías, en su mayoría jóvenes y desconocidos, le daba un aire de gran dramatismo. El agente Higgs montaba guardia frente a la puerta de Griselda Fanshawe, con aspecto más nervioso que autoritario. Dentro de los terrenos de la mansión, se decía que el inspector Cray de West Sussex estaba tomando declaraciones. Era nuevo, recién transferido de Chichester, y conocido por sus métodos enérgicos y modernos. Los métodos modernos, pensó la señorita Marple, tenían su utilidad, pero no hay que subestimar la curiosidad tradicional y la memoria adecuada para los errores ajenos. A la mañana siguiente, la calle Mayor era un hervidero. A la salida de la frutería, la señora Lansing se inclinó conspirativamente hacia el señor Pettigrew, el maestro jubilado. «Is terrible, Pettigrew, terrible. Dicen que lo apuñalaron, o quizá lo apalearon, o ambas cosas». Imogen Locke lo encontró, ¿sabe? Una joven de lo más dramática, siempre en estado de alerta. El señor Pettigrew, ajustándose las gafas, negó con la cabeza. Un asunto desagradable. Pero si me pregunta, lo que importa no es el método sino el motivo. El joven Harwood tenía deudas, ¿verdad? O algún lío en la universidad, problemas. La señora Lansing casi se atragantó. Hubo ese horrible asunto de farsa con ese tal Marqués Azul. Dicen que fue bastante sugerente. Lord Ainsworth desapareció. Y ahora Julian ha muerto, concluyó Pettigrew con gravedad. En la panadería se hablaba de un romance que se había echado a perder. Imogen le tenía cariño, pobrecita, dijo Millicent Gray, espolvoreando el delantal con harina. Pero él nunca hablaba en serio, siempre mirándola por encima del hombro. ¿Sabes? Algunos hombres solo disfrutan de la casa. ¿Y qué hay de esa nueva?, preguntó su asistente. Delia, ¿esa chica de ojos oscuros de Francia o era de Bélgica? La vi en la fiesta, de pie junto al campo de croquet. No dijo mucho, pero ella y Julian intercambiaron palabras. Wife, los rumores se amontonaban como olas en una tormenta. Algunos creían que era un crimen pasional, otros sospechaban de dinero. Algunos, los más excitables, empezaron a susurrar sobre maldiciones y venganzas teatrales. A media tarde, las especulaciones llegaron al salón de la casa de la señorita Marple. Como siempre, acababa de terminar de planchar un pañuelo de lino cuando llegó Griselda Fanshawe en persona, pálida y demacrada, con su habitual elegancia teñida de agotamiento. Lamento pasar de repente, Jane, pero tenía que hablar con alguien que no ha perdido del todo el juicio. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable y la hizo pasar. Siempre eres bienvenida, querida. Voy a traer otra taza. Mientras servía, Griselda se desplomó en la silla junto a la chimenea, con las manos ligeramente temblorosas. Es horrible, Jane. No puedo creer que haya pasado en mi propio jardín, y la pobre imagen está en shock. ¿Y Julian? ¿Eran muy unidos?, preguntó la señorita Marple con dulzura. Se creía enamorada de él, pero él nunca fue de los que se establecen. No de verdad. Aún así, todo estaba bastante dulce. Hasta hace poco, claro. La señorita Marple arqueó una ceja, pero no dijo nada. No había alguien nuevo, continuó Griselda, aceptando su té con un gesto de agradecimiento. Julian la conoció en Londres. Me la presentó la semana pasada. Celestine Vauquelin, Francesa O'Quizas belga, como alguien dijo, muy equilibrada, hermosa de una manera que incomoda a las mujeres. San Julian la adoraba. Decía que era misteriosa. El misterio rara vez augura nada bueno en el romance, murmuró la señorita Marple. Griselda se inclinó hacia adelante. ¿Crees que podría estar involucrada? ¿No regresó a la casa?
después de que Imogen lo encontrara. Nadie la ha visto desde... Entonces el inspector Cray preguntó. Por supuesto, pero nadie tiene una dirección correcta. Julian nunca nos lo dijo. Desaparecer siempre es interesante, dijo la señorita Marple bebiendo su té. Se hizo un silencio entre ellos antes de que Griselda añadiera: no creerás que tenga que ver con ese asunto de Oxford, ¿verdad? La del marqués azul. La señorita Marple juntó las manos suavemente. Querida, según mi experiencia, las tonterías tienen una terrible tendencia a convertirse en algo real si no se controlan. Más tarde ese día, el inspector Cray convocó una reunión en el ayuntamiento. Oficialmente, era para calmar la preocupación pública. Pero la mayoría sabía que era simplemente una oportunidad para que las autoridades tomaran el control de un caso que se estaba convirtiendo rápidamente en una maraña de chismes locales. Cray estaba al frente del ayuntamiento. Era un hombre alto, elegantemente vestido, con el pelo bien cortado y la expresión de alguien más acostumbrado al trabajo de oficina que a los asesinatos en el jardín. Estamos tratando la muerte del señor Julian Harwood como un homicidio, dijo con firmeza, observando a la multitud. Pedimos a todos los aldeanos que asistieron a la fiesta en el jardín de Fanshawe que permanezcan en el pueblo y se presenten para... Si la zona cercana al laberinto de Tejos sigue siendo un sitio restringido, y actualmente estamos buscando a una joven conocida como Celestine Pocklin, quien fue vista por última vez en el evento. Exclamaciones y susurros llenaron la sala como vapor ascendente. La señorita Marple, sentada tranquilamente al fondo, tejía con serenidad. Una mujer corpulenta con sombrero de plumas, la señora Bramble, la esposa del carnicero, levantó la mano. ¿Es cierto que huyó del lugar? Alguien dijo que tomó el camino secundario hacia los Downs. Estamos investigando todas las posibles vías, respondió Cray con serenidad. ¿Y qué hay de Imogen Locke?, preguntó el reverendo Mercer, frunciendo el ceño. Encontró el cuerpo, ¿verdad? Seguro que vio algo. Cray dudó. La señorita Locke nos está ayudando. Es comprensible que esté angustiada. Después, los aldeanos se quedaron fuera del salón en grupos dispersos, intercambiando teorías nuevas y mejoradas. Era el coronel, decían algunos, con su temperamento celoso y su antiguo rencor contra la familia Harwood. No, decían otros, era Imogen en un arrebato de pasión, o Celestine, una mujer despechada, o quizás algo mucho más oscuro, nacido de secretos que se escondían mucho más allá de las sonrisas educadas y las fiestas de verano. La señorita Marple caminaba a casa bajo el cielo crepuscular, mientras el viento vespertino agitaba las ramas. Su paso era lento pero firme. Su mente no se centraba en el asesinato, no exactamente, sino en el comportamiento humano. Las pequeñas inconsistencias, las reacciones dispersas, las miradas intercambiadas, cuando se suponía que nadie debía mirar. Recordó el aspecto de Julian aquella tarde petulante, un poco distante, quizá demasiado satisfecho de sí mismo para un joven que siempre había vivido una vida de encanto prestado y elegancia heredada. Y luego estaba la chica, Celestine, con sus silencios mesurados y su practicado desinterés, una joven que, según la experiencia de la señorita Marple, era o completamente inocente o peligrosamente inteligente, y Griselda, no solo asustada, avergonzada, quizás. Al cerrar la verja de su cabaña, la señorita Marple se permitió un pequeño gesto de seguridad. Esta no era una tragedia de pueblo cualquiera. Alguien había traído al marqués azul a Little Waythorn y, con él, un pasado que alguien ansiaba enterrar. Pero en el jardín de la señorita Marple, como en su mente, la maleza nunca permaneció oculta por mucho tiempo. La mañana siguiente a la reunión del pueblo amaneció fresca e inusualmente tranquila.
la clase de silencio que solo sigue a los chismes tempestuosos. Las calles de Little Waythorn, aunque bañadas por la luz del sol, tenían una extraña tensión en el aire. Incluso los pájaros parecían más apagados. En la panadería, los susurros reemplazaron las charlas en la oficina de correos, y las cartas se entregan con inusual solemnidad. Todas las miradas estaban dirigidas a la mansión de Griselda Fansague, donde había ocurrido el asesinato, y todos los oídos atentos a cualquier rumor sobre la misteriosa Celestine Vauquelin. En la mansión, el inspector Cray paseaba de un lado a otro. El inspector, aunque perspicaz y competente, aún no estaba acostumbrado a las costumbres de la vida rural inglesa. En Londres, los motivos solían ser el dinero rápido, los celos, la venganza servida a fuego lento, pero en Little Witheny latían a fuego lento. El tiempo parecía extenderse y plegarse sobre sí mismo, y las expresiones de los aldeanos estaban impregnadas de hábitos nacidos de décadas de observarse unos a otros por encima de los muros de los setos. Cray estaba de pie en el salón, mirando a través de las puertas francesas que daban al mismo césped donde Julian Harwood había pasado sus últimas horas. Ya había tomado declaración a la mayoría de los asistentes y había compilado una lista de aquellos que consideraba relevantes. Imogen Locke, la joven que descubrió el cuerpo del coronel Bellingham, quien fue visto cerca del laberinto ese mismo día. Griselda Fanshawe, anfitriona y amiga de la familia, y por supuesto la escurridiza Celestine. Sus entrevistas, aunque educadas, habían dado poco fruto. Los aldeanos practicaban el arte de las desviaciones, aportaban la verdad suficiente para parecer tales, pero se guardaban lo justo para que cada relato resultara sospechoso por omisión. Y luego estaba la señorita Marple. Cray la había visto en la fiesta del jardín, sentada tranquilamente con su labor de punto, siempre lo suficientemente cerca para oír, pero nunca demasiado involucrada. No había hablado con ella directamente, pero su nombre había surgido más de una vez de pasada. La señorita Marple se dio cuenta tal y tal, o la señorita Marple quizá lo recordara. Parecía existir en el fondo de cada conversación, como una sombra en un retrato. Él anotó que la visitará más tarde. Tanto, la señorita Marple estaba sentada con las manos juntas, no tejiendo esta vez, sino bebiendo té caliente en su rosaleda. El aire traía el delicado aroma de pétalos y viejos secretos. Una suave brisa agitaba la cortina de encaje de la ventana de su cocina. Esperaba compañía. Imogen Locke llegó en punto a las 10, con un elegante abrigo azul marino y una expresión de determinación. Agotada, parecía la heroína de una tragedia, lo que a la señorita Marple le pareció una lástima para una chica de su edad. La tragedia envejece demasiado rápido. Gracias por recibirme, señorita Marple, dijo Imogen con voz tensa pero controlada. Por supuesto, querida, siéntese. He hecho galletas de jengibre. Son excelentes para los nervios. Imogen se sentó bajo las rosas trepadoras. La luz moteada dibujaba suaves dibujos en su piel pálida. Juntó las manos como para no temblar. No puedo dormir, confesó. Cada vez que cierro los ojos lo veo, Julian, tumbado allí con los ojos abiertos y ese silencio espantoso a su alrededor. Estaba tan quieto, parecía imposible. La señorita Marple escuchaba sin interrumpir. Hacía tiempo que comprendía que la gente solía revelar más cuando simplemente se le permitía hablar. Me hacían las mismas preguntas una y otra vez, continuó Imogen. Cuando lo vi por última vez, discutimos. Mencionó algo extraño, pero nada parecía fuera de lo normal hasta que lo encontré. Habíamos hablado, sí, pero solo de la forma habitual. A Julian le gustaba provocar. Marple asintió suavemente. Parecía preocupado, quizás distraído. Imogen dudó. Estaba nervioso, creo. No dejaba de mirar por encima del hombro. Y tenía una carta que no dejaba de leer.
doblándose y desdoblándose. No sé qué contenía. No me dejaba verla. Curioso, dijo la señorita Marple en voz baja. Mencionó de quién era. Imogen negó con la cabeza. Solo que era una amenaza revestida de poesía. Pensé que estaba siendo melodramático. Ya sabes cómo era. La señorita Marple sonrió ansí. El melodrama a menudo esconde una preocupación más profunda. ¿Conocías a la mujer que trajo a la fiesta Celestine? Solo brevemente, dijo Imogen, con una leve tensión en la voz. La conoció en Londres. Era elegante, demasiado elegante. En realidad, el tipo de mujer que conocía el efecto que tenía y lo usaba. Los pillé discutiendo junto al laberinto. Estaba furiosa por las mentiras y las promesas. No quería oír más. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Y aún así fuiste a buscarlo más tarde. Lo vi dirigirse al laberinto de nuevo después de que discutieron. Esperé un rato y luego fui a buscarlo. Supongo que estaba preocupada. O tal vez simplemente no confiaba en ella. La señorita Marple asintió. Un instinto natural, supongo. Uno puede sentir cuando algo no va bien. Cuando Imogen se fue, parecía más ligera, como si no tuviera ninguna carga. La señorita Marple la observó mientras se alejaba por el callejón. Luego se recostó y cerró los ojos un momento. Julian había estado leyendo una carta. Alguien la había amenazado. Celestine había desaparecido. Imogen la había seguido y sin embargo nada cuadraba. Las piezas estaban dispersas, sí, pero carecían del motivo definitivo. La señorita Marple había visto crímenes cometidos por dinero, por amor, por vergüenza, pero esto olía a algo más complejo, algo histórico, algo complejo. Y el inspector Cray apareció en la puerta de la señorita Marple. Ella lo recibió con una calidez practicada en Pace. Inspector, supongo que ya tendrá el cuaderno lleno. Él rió cortésmente y la siguió a la sala de estar. Pensé en aprovecharme de su reputación, dijo, sin mala intención. Todos en el pueblo parecen creer que usted ve cosas que a los demás se nos escapan, solo porque he vivido lo suficiente como para reconocer patrones, respondió ella. La naturaleza humana, sabe, no cambia, por muy inteligentes que intentemos ser. Cray se inclinó hacia adelante. Dime, ¿qué ves entonces? La señorita Marple no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia el tranquilo callejón, hacia la puerta blanca que había guardado sus secretos durante décadas. Veo a un joven que jugó con las emociones de los demás y quizá no se dio cuenta del daño que había causado. Veo un pueblo que se esfuerza por fingir que sigue siendo seguro y sencillo. Y veo a alguien que tiene miedo, no de que lo atrapen, claro está, sino de lo que pueda descubrirse. Anne Cray frunció el ceño. ¿Crees que el motivo está en el pasado? Creo, dijo la señorita Marple, con suavidad, que algunos crímenes no tienen que ver con lo que ocurrió ayer, sino con lo que ocurrió hace años, y lo que la gente ha hecho para enterrarlo desde entonces. Se recostó en su silla, pensativo. ¿Has oído hablar alguna vez del Marqués Azul?, preguntó ella al cabo de un momento. En Cray asintió. Vagamente. ¿Algún tipo de broma universitaria que salió mal? ¿Una fiesta de máscaras? Y un aristócrata ha desaparecido. Lord Ainsworth, confirmó la señorita Marple. ¿Desapareció? Después de un baile de máscaras. Algunos dicen que Julian fue el último en verlo, y ahora Julian está muerto. Cray se frotó la barbilla. ¿Crees que están conectados? Creo, dijo en voz baja, que el pasado nunca permanece enterrado tanto tiempo como creemos, sobre todo cuando hay máscaras de por medio. Permanecieron sentados en silencio un rato. El tic-tac del viejo reloj de la repisa contaba los segundos con obstinada regularidad. Afuera, el pueblo avanzaba lentamente, pero con una nueva cautela. Las ventanas estaban cerradas con más fuerza, las cortinas corridas antes. La gente caminaba ahora en parejas,
y las miradas recorrieron rápidamente a cada vecino, sopesando su culpabilidad. Guay, en el fondo, la señorita Marple esperaba no exactamente respuestas, sino el momento en que alguien dijera demasiado, o demasiado poco, o se revelara con una frase descuidada, porque en un pueblo como Little Waythorn, alguien siempre lo hacía. Al final de la semana, el inspector Cray había reducido su lista de sospechosos a 3 nombres, cada uno flotando en la imaginación del público como espectros en una obra gótica. Y sin embargo, ninguna de ellas, al menos no de forma clara y satisfactoria, parecía encajar del todo con el asesinato de Julian Harwood. Aún así, la presión aumentaba y el pueblo se sentía cada vez más inquieto. La prensa sensacionalista se había enterado del caso, publicando titulares escabrosos sobre la maldición del Marqués Azul, y ahora desconocidos empezaban a rondar la posada del pueblo, esperando ver algún escándalo entre las cortinas de encaje y los setos podados. Cray, de pie en la oficina temporal instalada en el salón parroquial, revisaba sus notas. Encima de la pila había 3 carpetas: en Imogen Locke, el coronel Bellingham y la escurridiza Celestine Bockline. De las 3, Imogen era la más accesible, la más visiblemente afectada, según algunos aldeanos, la más propensa a actuar movido por la pasión. Conocía a Julian desde hacía más tiempo, albergaba sentimientos que, según la mayoría, no eran correspondidos, y había descubierto el cadáver. Su volatilidad emocional fue comentada por más de un invitado, e incluso se rumoreó que una vez le había dado una bofetada a Julian en una fiesta del pueblo cuando bailó 2 veces con otra persona. Pero para Cray, Imogen no se sentía del todo bien. Estaba angustiada, sí, y llena de contradicciones, pero su dolor sonaba genuino. Su instinto le decía que si hubiera asesinado a Julian, se habría derrumbado por completo. Sin embargo, había un detalle que seguía preocupando a él. Momento, ¿por qué había esperado casi 15 minutos después de que Julian desapareciera en el laberinto para ir a buscarlo? ¿Y por qué no le había mencionado que llevaba una carta? Tendría que volver a verla. Luego estaba el coronel Bellingham, un militar corpulento y retirado, con bigote erizado y opiniones estridentes. El coronel había estado en su forma habitual en la fiesta en el jardín, quejándose del joven, burlándose del cuarteto de cuerda, y bebiendo generosas porciones de ginebra de su petaca personal. Pero también, de forma bastante notable, había desaparecido aproximadamente cuando Julian entró en el laberinto de tejos, y cuando le preguntaron por su paradero, Bellingham dio una respuesta tan vaga como inútil. Estaba estirando las piernas, hacía un calor sofocante, y el cuarteto estaba tocando esas horribles tonterías modernas, había dicho. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Cray fue la antigua disputa entre las familias Bellingham y Harwood, relacionada con disputas de límites y algún asunto turbio sobre un testamento en disputa. El coronel negó cualquier mala sangre, por supuesto, pero la señorita Marple, al ser preguntada de pasada, sonrió levemente y dijo: el coronel perdona, pero rara vez olvida. Aún así, dejando de lado el motivo, era difícil imaginar a Bellingham cometiendo un asesinato tan íntimo. Un apuñalamiento probablemente de cerca, nada menos que en el laberinto. Sugería a alguien más joven, más ágil, quizá con una carga emocional mayor, no un septuagenario fanfarrón con gota y afición por el pene moteado. Finalmente, estaba el tercer nombre, uno que Cray no había podido investigar directamente hasta el momento: Celestine Bockline. La misteriosa mujer había desaparecido en cuanto se oyó el grito, deslizándose por los alrededores de la fiesta en el jardín sin dejar rastro.
Ninguno de los invitados la había visto marcharse. Nadie recordaba que hubiera llamado un taxi. Uno creyó haberla visto dirigirse al sendero lateral cerca del huerto, pero no se pudo confirmar. Lo que era seguro era que no había regresado a la mansión Fanshawe y que no había contactado con nadie desde entonces. Y el maletín de Julian, encontrado sin abrir junto al laberinto, contenía solo unos pocos papeles y una fotografía. Una imagen en blanco y negro de una fiesta de máscaras, tomada en la finca Ainsworth el año anterior. El marqués azul estaba de pie cerca del centro, con un elaborado abrigo de terciopelo y una media máscara. Julian estaba a su lado, sonriendo, pero había una tenue X roja marcada a lápiz sobre la cabeza del marqués. Cray le había enseñado la fotografía a Griselda Fanshawe. Ella se había puesto bastante pálida. La señorita Marple, al ver la misma imagen, la observó un instante y dijo: «¡Qué postura tan interesante! Lleva algo en la espalda». Cray entrecerró los ojos. «¿Qué crees que es? No sabría decirte», dijo con una sonrisa distante. «Pero no es una pose natural. Solo se esconde algo si se pretende usarlo». Esa observación persiste en la memoria de Cray. Aún así, la desaparición de Celestine ya era más que sospechosa. Habían localizado una casa de huéspedes en Londres, donde se alojaba bajo su propio nombre, pero su habitación estaba vacía. Un frasco de perfume, un pañuelo de seda y una nota sin firmar en la cómoda era todo lo que quedaba. Decía que cuando la gente usa máscaras, muestra su verdadero rostro. Cray suspiró y cerró el expediente. La señorita Marple, tanto, se había tomado la libertad de visitar al coronel Bellingham con la amable excusa de traerle un poco de su mermelada de moras, que según él cada otoño era la mejor de Sussex. La saludó con su habitual brusquedad, la condujo al invernadero y le ofreció sentarse junto a las macetas con helechos. «Ha venido a preguntar por el asesinato, ¿verdad?», dijo, sirviéndose a ambos un trago de jerez, sin esperar a que ella preguntara. «No», respondió ella cortésmente. «Solo he venido a ver cómo le va. Debe de ser terriblemente aburrido ahora, con todos encerrados en sus salones cuchicheando teorías». «Aburrido», bufó. «Querida, esto es un circo. No puedo respirar sin que alguien me mire como si acabara de disparar una pistola». La muerte de Harwood fue lamentable, sin duda, pero el muchacho era un imán para los problemas. La señorita Marple sonrió. «Parecía provocar reacciones fuertes». «¿Lo conocía bien?», resopló Bellingham. «Lo suficiente como para saber qué era. Todo estilo, nada de sustancia. Lo estropeaba todo donde quiera que iba. El asunto con Lord Ainsworth fue solo la punta del iceberg. Había rumores, ¿sabe? Chantaje, amoríos, problemas políticos». «Políticos, sí. Los Ainsworth están terriblemente conectados. Un escándalo así sería bueno. Digamos que no sería bueno que se supiera que se había fugado con alguien inapropiado. Sabrá to do. Con un hombre disfrazado». La expresión de la señorita Marple permaneció inmóvil. «¿Cree que fue eso lo que pasó?». El coronel dudó, con un atisbo de incomodidad en el rostro. «Creo que Harwood sabía más de lo que debía. Y creo que alguien quería mantenerlo en secreto». Ella asintió. «¿Pero quién sería?». «Seguramente no la pobre Celestine. Apenas conocía a nadie en el pueblo». El coronel entrecerró los ojos. «¿Cree que lo hizo ella?». La señorita Marple se encogió de hombros con inocencia. «Todavía no creo nada. Solo observo y escucho. Se aprende mucho escuchando». «Gruñón bueno, no lo maté. Si es eso lo que busca. Y si lo hubiera hecho, no lo habría hecho en un laberinto de jardín. En una fiesta en el jardín. Una logística terrible». La señorita Marple sonrió. «Los setos se manchan con tanta facilidad». Mientras regresaba a su cabaña, repasó la conversación en su mente. Había algo extraño, algo justo debajo de la irritación practicada del coronel. No culpa, exactamente, más bien resentimiento, fuertemente envuelto.
pero era Imogen quien más la preocupaba. La señorita Marple creía que la chica era inocente de asesinato, pero también creía que mentía, quizás para proteger a alguien, quizás para protegerse a sí misma. Los secretos rara vez permanecían secretos por mucho tiempo en un pueblo, y en algún lugar, tras una máscara de encanto, uno de ellos ocultaba la verdad. La pregunta era, ¿quién tenía más que perder? Sir Say. 2 días después de su visita al coronel Bellingham, la señorita Marple se encontró de nuevo en el jardín de rosas, con el sol de media mañana calentando suavemente los pétalos, mientras las abejas zumbaban perezosamente entre la lavanda. El pueblo había empezado a establecer un ritmo tenso. Las conversaciones se silenciaron al cruzarse la gente en la calle principal, y las miradas se detenían demasiado. El asesinato no se había resuelto, y cuanto más se prolongaba más se infectaba cada rincón de Little Withern, como la humedad tras un muro. La señorita Marple había estado pensando, como siempre, en círculos silenciosos, no sobre la violencia, sino sobre el comportamiento, la forma de actuar de la gente cuando cree que nadie la observa. Le había sido útil a lo largo de los años, y ahora comenzaba a despertar de nuevo, desenterrando con delicadeza hilos que otros habían pasado por alto. Esa mañana recibió una visita pequeña e inesperada la joven Daisy Penfold, la criada de Griselda Fanshawe, de apenas 16 años y siempre nerviosa. Señorita Marple, dijo, cambiando de pie en la puerta, ¿puedo hablar con usted? No es apropiado, lo sé, pero bueno, pensé que me escucharía mejor que ese policía. La señorita Marple la hizo pasar sin dudarlo. Venga, querida, no, que lo apropiado ha impedido que se diga la verdad. Se sentaron en la cocina, y Daisy, después de 2 tazas de té y una galleta de avena casera, por fin se armó de valor para hablar. Es por la carta, susurró. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿La carta de Julian? Daisy asintió con los ojos abiertos. La vi la mañana antes de la fiesta. Estaba limpiando la habitación de invitados cuando bajó a hablar con Lady Fanshawe. Tenía la carta en la mano y estaba furioso, no gritando, sino con esa furia que te pone la cara rígida y no pestañeas. ¿Viste de quién era? No, señorita, pero estaba en un papel grueso, color crema, con uno de esos sellos de lacre azul, como los elegantes que usan las flores. ¿Dijo algo que se pudiera oír? Daisy se sonrojó. Solo que por fin estaba pasando y qué más le valía decir la verdad antes de que lo hiciera otra persona. Ella, Lady Fanshawe, creo. Le estaba hablando a ella. La señorita Marple guardó silencio un momento. ¿Y qué dijo Lady Fanshawe? Nada, dijo Daisy. Parecía asustada. Creo, pálida. Se sentó de repente, como si le fallaran las piernas. Esto era nuevo, muy nuevo. Si Daisy decía la verdad y la señorita Marple lo creía, entonces Griselda sabía más de lo que había dejado entrever. Y carta, con la que habían visto a Julian, tenía una conexión no solo con él, sino con algo o alguien arraigado en la casa de los Fanshawe. La señorita Marple no le pidió nada más a Daisy, simplemente le dio las gracias, la envió a casa con una galleta extra por la molestia y se sentó a considerar las implicaciones. Esa noche decidió dar un tranquilo paseo cerca de la mansión Fanshawe, no con la intención de curiosear, sino porque uno veía las cosas de otra manera cuando caminaba sin rumbo. La mansión, cuando se acercó, parecía tranquila. Casi tranquila. Las ventanas estaban iluminadas, sí, pero el jardín estaba vacío. Las puertas entreabiertas. Se giró hacia el sendero que serpenteaba a lo largo del borde del terreno y que conducía no muy lejos del laberinto de tejos a unos pasos. Se detuvo. Allí, atrapado entre las zarzas, había un pequeño trozo de papel roto. Curiosa. Lo recuperó con cuidado. Era parte de un sobre. Papel crema, roto en una esquina, con un rastro de cera azul intenso
aún adherido a la solapa. La señorita Marple parpadeó, buscó sus gafas en el bolso, se las ajustó y volvió a mirar allí. Tenue pero inconfundible. Había un monograma Jenjuel Ainsworth, el desaparecido Lord Ainsworth. Guardó el fragmento en su bolso y regresó a casa con el ceño fruncido. A la mañana siguiente, la señorita Marple envió una nota al inspector Cray, pidiéndole que la acompañara a tomar el té. Llegó puntualmente, como ella sospechaba, y aceptó su invitación con una mirada de educada curiosidad. «Encontré algo ayer», dijo, después de servir el té. «Puede que no sea nada, pero siempre he pensado que nada a menudo se convierte en algo». Sí, Myra Bean le entregó el sobre roto. Cray lo examinó, frunciendo el ceño. «Lacre azul, y este sello en iniciales. Angie Aney. Ese es Gerald Ainsworth», dijo la señorita Marple en voz baja. Julian Harwood recibió una carta de alguien que llevaba ese sello, posiblemente días antes de que lo asesinaran. Cray se recostó. Pero Ainsworth desapareció hace un año. Anne se le da por muerto. «Quizás lo esté», dijo no, quizás no. La carta asustó a Julian. Daisy Penfold lo vio confrontar a Griselda Fanzague al respecto. Dijo que debería decir la verdad antes de que alguien más lo hiciera. Cray la miró fijamente. «¿Crees que Griselda estuvo involucrada en la desaparición de Ainsworth?» «No lo creo», respondió la señorita Marple con suavidad. Anne observó. Observado que el miedo a menudo no proviene de lo que hemos hecho, sino de lo que otros saben que hemos hecho. Cray dejó el sobre. «Tendremos que hablar con ella de nuevo». La señorita Marple asintió. «Sí, pero con suavidad. Las personas solo revelan lo que saben cuando se sienten lo suficientemente seguras como para dejar ir sus mentiras». Griselda Fanshawe fue citada al salón parroquial, con el pretexto de ayudar a aclarar la lista de invitados a la fiesta en el jardín. Llegó con un vestido gris, el collar de perlas ligeramente torcido y los ojos ensombrecidos por el cansancio. El inspector Cray fue directo pero cuidadoso. «Lady Fanshawe, hemos encontrado un sobre parcial dirigido con el sello de Lord Ainsworth. Creemos que podría haber sido parte de la carta que Julian Harwood recibió antes de ser asesinado. Una carta que se le vio llevando la mañana de la fiesta». Los dedos de Griselda temblaron. «No sé nada de eso». «Se enfrentó a usted», insistió Cray. «Daisy Penfold lo oyó. Le dijo que dijera la verdad». Griselda se puso de pie. No de golpe, sino con los movimientos lentos y deliberados de quien se prepara para hablar a través de una grieta en la pared. «Yo no maté a Julian», dijo. «Lo juro por todo lo que me queda en este mundo». «Pero ocultaba algo», dijo la señorita Marple en voz baja. Griselda se volvió hacia ella. «Sí, en la sala quedó en silencio». «Era una carta», admitió Griselda. «No la leí, no del todo, pero sabía de quién era Gerald Ainsworth. No estaba muerto, no, entonces. Lo vi meses atrás en Londres. Parecía diferente. Priock dijo que necesitaba desaparecer por un tiempo, que algo terrible iba a salir a la luz, que Julian lo había traicionado». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Traicionarlo cómo?» «No lo sé exactamente. Algo relacionado con el dinero. O la política. O quizás ambos». Gerald no se explicó. Solo dijo que Julian había desenmascarado sus palabras, no las mías. Cray frunció el ceño. «Entonces, ¿crees que Gerald envió la carta para advertir a Julian?» «No», susurró Griselda. «Creo que era una amenaza». Y así, la habitación cambió. La carta había sido real. Julian la había recibido. Griselda Lowe sabían y ahora Julian estaba muerto. La señorita Marple juntó las manos en su regazo y miró hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a volverse del color lavanda magullado. En algún lugar, el pasado estaba despertando, y alguien, en algún lugar, estaba desesperado por mantenerlo oculto. Pero el sobre había sido encontrado, y con él, quizás,
la primera grieta real en la máscara, los días posteriores a la confesión de Lady Fanshawe estuvieron llenos de una tensión tensa y persistente, como si el propio pueblo contuviera la respiración. Aunque no se habían realizado arrestos formales, las preguntas del inspector Cray se habían vuelto más agudas y precisas. Ya no hacía preguntas abiertas, sino que daba declaraciones y esperaba contradicciones. Ese tipo de cambio nunca pasaba desapercibido en un pueblo como Little Wither. Para cuando llegó el viernes, había más puertas cerradas y más cortinas, corridas de lo habitual, sobre todo cuando pasaba la señorita Marple. Pero a ella no le interesaban las teatralidades. Su interés permanecía firme y silencioso en el comportamiento. El comportamiento, por ejemplo, de Griselda Fanshawe, a quien no se había visto fuera de la mansión desde su entrevista con el inspector Cray, y el de Imogen Locke, que había empezado a recorrer el perímetro de la plaza del pueblo cada mañana, con una regularidad tan sombría que uno podría pensar que lo estaba midiendo para obtener una ventaja. Y luego, por supuesto, el comportamiento del coronel Bellingham, quien, mientras insistía a todos con los que se cruzaba en su camino, que el caso era una distracción ridícula. Recientemente había hecho varias averiguaciones discretas sobre los horarios de trenes a Londres. La señorita Marple no era una mujer que juzgara con rapidez. Recogía, se fijaba. También, en ocasiones, pinchaba con suavidad, sutileza como al pasar la página, y así, una tarde, hizo una discreta visita. El reverendo Mercer estaba podando su seto cuando ella llegó, tijeras en mano, las mangas arremangadas y el rostro sonrosado por el esfuerzo. Señorita Marple, dijo con su habitual benevolencia, ha venido a salvarme de la botánica, ¿verdad? Solo de un exceso de poda, sonrió ella. Su laurel empieza a verse bastante calvo. Él rió entre dientes y señaló el banco bajo el peral. Vamos, vamos, descansemos juntos. Una vez sentadas, la señorita Marple no perdió tiempo. Era usted amigo de Julian Harwood, ¿verdad?, preguntó con suavidad. El vicario dudó. Hablábamos de vez en cuando. Un joven de mente vivaz, aunque algo descuidado. ¿Alguna vez se confesó contigo? Mercer la miró pensativa. No como quien confiesa sus pecados, pero estaba preocupado, sobre todo después de aquella mascarada en Oxford. La mencionó brevemente. Una vez dijo que había visto detrás de la máscara y que lamentaba no haberlo hecho. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Crees que lo decía en serio? Creo, dijo Mercer, que vio algo en ese evento que cambió su comprensión de alguien. En quien confiaba. Guardaron silencio un momento. Mencionó a Gerald Ainsworth. Mercer suspiró ansí, aunque nunca directamente. Dijo que un amigo había desaparecido para proteger a todos los demás. Supuse que era un toque dramático, parroquia. No, la señorita Marple sonrió amablemente. Rara vez lo oís. Cuando los jóvenes de buena posición dicen esas cosas, la miró con una seriedad renovada. ¿Crees que Julian fue asesinado por lo que sabía? Creo, respondió, que Julian había llegado a un punto en el que el silencio ya no era soportable. Y creo que alguien más estaba dispuesto a asegurarse de que permaneciera en silencio para siempre. A más tarde esa noche, la señorita Marple se encontraba frente a la cabaña de Imogen Locke, sosteniendo una pequeña cesta de bollos envueltos en lino. No fue una visita improvisada, aunque lo hizo parecer así. Imogen abrió la puerta con expresión ligeramente sorprendida, pero no disgustada. Tenía ojeras y una expresión que sugería estar agotada y nerviosa. Señorita Marple, dijo un pez, ¿le ocurre algo? Supongo que solo tiene apetito, dijo la señorita Marple con ligereza. Pensé que un poco de bollo con mermelada podría remediarlo. Dentro, la cabaña estaba ordenada, casi obsesivamente. Todo estaba dispuesto con precisión, en libros, en orden alfabético, flores simétricas en un jarrón,
cojines rectos, era el tipo de orden que no nace de la calma, sino del deseo de mantener el caos a raya. Mientras tomaban el té, la señorita Marple derivó la conversación con suavidad hacia Julian. «¿Dijiste una vez que le gustaba provocar?», comenzó. «Me pregunto si eso era solo hacia los demás, o también hacia ti». Imogen bajó la mirada. Era cruel cuando se aburría, o cuando probar el afecto de alguien. «¿Lo amabas?». Imogen esbozó una sonrisa frágil. «Querían. Lo intenté, pero creo que solo amaba la idea de él, las partes que yo llenaba. Y aún así, lo defendiste, incluso después de verlo discutir con Celestine». «Era diferente», dijo Imogen, bruscamente demasiado refinada. Julian actuaba extraño a su alrededor, nervioso, como si supiera algo sobre el que él no quería que nadie más descubriera. La señorita Marple se inclinó ligeramente. «¿Alguna vez te mencionó a Lord Ainsworth?». La joven se quedó paralizada. «Lo mencionó una vez», dijo lentamente, «justo después de la mascarada. Dijo, está hecho, nadie lo encontrará ahora. Pence, que era una broma». A Julian siempre le gustaba hablar con acertijos. Los ojos de la señorita Marple se entrecierran solo un poco. «¿Se lo dijiste a alguien?». No pensé que importara. «Pero supiste que importaba cuando murió». Imogen la miró fijamente, con los ojos llenos de culpa quizá, o de comprensión. «¿Crees que está relacionado, verdad, que Julian fue asesinado aquella noche?» «Creo», dijo la señorita Marple, con suavidad, «que alguien ha guardado un secreto durante demasiado tiempo. Y creo que Julian por fin había decidido revelarlo, o amenazar con hacerlo». Al apagarse la conversación, la señorita Marple se levantó para marcharse, pero, al llegar a la puerta, se dio la vuelta. «Imogen, ¿viste a alguien más cerca del laberinto ese día?». Imogen dudó. «Vi al coronel Bellingham. Solo un instante. Venía del otro lado del seto. Parecía sonrojado. Mi fireway, say, teo la vulta». La señorita Marple asintió. «Era solo un hilo». Pero los hilos, tirando de ellos con la suficiente delicadeza, a menudo revelaban más de lo que debían ocultar. A la mañana siguiente, la señorita Marple había solicitado hablar en privado con el inspector Cray. Se encontraron en la parte trasera del salón parroquial, donde los registros de venta de propiedades y los registros de nacimiento se apilaban en altos armarios de madera. «Tengo un nombre», dijo en voz baja, «alguien que hemos pasado por alto». Cray levantó la vista. «¿Quién?». La señorita Marple dejó una pequeña nota sobre la mesa. En ella estaba escrito, con su pulcra caligrafía, un nombre que ninguno de los dos había considerado aún. La miró fijamente. «Pero no está. Ni siquiera estaba allí», dijo la señorita Marple con calma. «No oficialmente. Quizá. Pero alguien lo vio. Y lo más importante, alguien le temía». Cray la miró. «¿Tiene pruebas?». «Todavía no», dijo Anne, «pero tengo comportamiento. Y eso, inspector, casi siempre basta». Afuera, el cielo se oscureció ligeramente. Las nubes se acercaban desde el oeste. El pueblo estaba tranquilo, pero no en paz. Un ajuste de cuentas se gestaba lento e inevitable. Los secretos se desprendían, capa a capa, con cuidado. Y la señorita Marple, siempre paciente, siempre precisa, ya estaba tejiendo la siguiente trama. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con una densa niebla que se aferraba a los setos y parecía amortiguar los ruidos habituales del pueblo. No sonaron las campanas de la iglesia, ni ladraron los perros. Incluso los pájaros, habitualmente ajetreados en los setos y árboles, mantenían un perfil bajo. Little Withorn se preparaba, aunque aún no sabía con certeza para qué. En su sala de estar, la señorita Marple removía el té distraídamente. La nota que le había dado al inspector Cray el día anterior seguía presente en su mente. El nombre escrito en ella no se había pronunciado abiertamente en el pueblo
desde el incidente de Oxford. Era un nombre que la gente evitaba no por olvido, sino por instinto social. Ese tipo de instinto que les decía que ciertos nombres tenían demasiado peso, demasiado riesgo, demasiadas consecuencias, y ahora, ese mismo nombre había resurgido. Poco después de las 9, llamaron bruscamente a la puerta de la señorita Marple. Era el inspector Cray, con el abrigo ligeramente húmedo por la niebla y una expresión inusualmente sombría. Creo que tenía razón, dijo sin preámbulos. El hombre que mencionó estuvo en Little Witham el día de la fiesta en el jardín. No fue invitado, pero lo vieron 2 veces. De hecho, una vez por el jardinero de Fanshawe Manor, quien vio a un hombre alto, con un abrigo oscuro de pie, cerca del límite del huerto. No le dio importancia en ese momento. Supuso que era uno de los músicos que se alejaba a fumar. «¿Why la segunda vez?», preguntó la señorita Marple con calma. Un conductor de la empresa de alquiler de coches del pueblo recogió al hombre. Esa noche no dio su nombre. Solo pidió que lo dejaran en la estación de Little Darnley. Cuando le mostraron una fotografía, el conductor lo identificó. La señorita Marple asintió, sin sorprenderse. Gerald Ainsworth Cray se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Si eso es cierto, si Ainsworth estaba aquí, y si envió la carta que recibió Julian Lowe que enviatadú, la teoría de Q estaba muerto, se desvanece. Esa farsa en Oxford no fue el final de la historia, fue el principio. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con expresión indescifrable. Creo que vino a Little Waythorn por una razón, no para matar a Julian, sino para ver si Julian hablaba. Cray frunció el ceño y Julian tenía la intención de hacerlo. Sí, pero alguien más ya había decidido no dejarlo. Antes de que Cray pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Millicent Gray, de la panadería, pálida y sin aliento, con un pañuelo atado al azar sobre el pelo. «Ha habido otro incidente», dijo Anne Imogen. «La han encontrado en el límite del bosque, aturdida, herida, no quiere hablar». La señorita Marple se levantó sin decir palabra, ya buscando su chal. Cuando ella y Cray llegaron al bosque, se había formado un pequeño grupo. El agente Higgs hacía todo lo posible por mantener el orden, aunque su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Imogen Locke estaba sentada en el muro bajo de piedra que bordeaba el viejo sendero hacia los árboles, con el vestido rasgado en el dobladillo y un fino corte en la frente. Le temblaban las manos en el regazo, sus ojos iban de un rostro a otro sin reconocerlos. Griselda Fanshawe rondaba cerca, secando suavemente la frente de la chica con un pañuelo. «La encontraron junto al viejo pozo romano», dijo Griselda en voz baja. El jardinero vio su abrigo enganchado en las zarzas y fue a investigar. «No, dirá qué pasó». La señorita Marple se acercó y se arrodilló junto a Imogen, hablándole con dulzura. «Querida, soy Jane Marple. Estás a salvo ahora, pero debemos saber qué pasó». Por un momento, Imogen permaneció en silencio. Luego, sus labios se separaron. Loba y susurró entre los árboles. Observando, no habló. Solo me miró fijamente. «¿Quién, querida?» Los labios de Imogen temblaron. «El marqués azul». Una oleada baja y instintiva recorrió a los aldeanos reunidos. Cray intercambió una mirada con la señorita Marple. Alucinación, quizás conmoción, o no, respondió ella. De vuelta en el salón parroquial, le dieron a Imogen té caliente y una manta. Cray continuó interrogándose, pero ella insistió. Solo en 2 puntos. Había estado caminando cerca del bosque, intentando despejar su mente, y había visto a un hombre con una capa azul, enmascarado y silencioso. Entró en pánico, se dio la vuelta para correr, y tropezó. Cuando miró hacia atrás, él ya no estaba. La señorita Marple no dudaba de haber visto a alguien, pero si realmente había sido él o una ilusión cuidadosamente montada, estaba por verse. En esa misma tarde, la señorita Marple visitó los archivos del pueblo. El edificio
pequeño y poco utilizado. Contenía registros que se remontaban al siglo XVII, pero no le interesaban testamentos antiguos ni informes de cosechas. Lo que quería eran transferencias de propiedades, correspondencia universitaria y nombres que pudieran vincular a Gerald Ainsworth, Julian Harwood y cualquier otra persona que estuviera ahora en el centro de la tragedia. El archivista, el señor Booth, estaba encantado de complacerla. Era un hombre pequeño y meticuloso, con afición por las reglas y una discreta pasión por los chismes. El nombre de Lord Ainsworth aparece varias veces, dijo, entregándome una pequeña carpeta, principalmente donaciones. Una familia generosa. Los Ainsworth habían creado una beca para estudiantes de Oxford hace unos 6 años. Marple hojeó las páginas. Una destacaba una lista de beneficiarios del fondo de becas Ainsworth. Observó 2 nombres, Anne Julian Harwood y, inesperadamente, Celestini Vauquelin. Era inusual. Según los habitantes del pueblo, Celestini era francesa, quizá belga, pero aquí figuraba como estudiante de un breve periodo en Inglaterra bajo un nombre académico falso, Celeste Vaughan. Un hilo muy fino, pero que calaba más hondo de lo esperado. Dio las gracias al señor Booth y regresó a la plaza, pensando, la mascarada en Oxford, la beca, la desaparición, en la carta. Él, ese, y ahora Imogen, atacada, asustada, o ambas cosas. Todo estaba conectado. De vuelta en casa, revisó la fotografía del maletín de Julian una vez más. El marqués azul, en el centro del marco, con la máscara ligeramente ladeada, sostenía algo a la espalda. Amplió la foto con una lupa. Ni un arma, ni una nota, una llave larga de hierro apenas visible, parcialmente oculta por su capa. Y entonces recordó algo más. El antiguo pozo romano cerca de donde encontraron a Imogen, sellado, sin usar, pero que en su día conducía a túneles que se decía que databan de la época de los contrabandistas, una leyenda local, olvidada por la mayoría pero no por todos. La señorita Marple dejó la foto. Alguien había escondido algo allí. Oh, buscó sus agujas de tejer, aunque sabía que no tejería. No, porque en Little Withern el pasado no estaba enterrado en tumbas, estaba enterrado en secretos. Y los secretos, ahora lo entendía, habían empezado a aflorar a la superficie. El domingo por la mañana, las nubes sobre Little Waythorn se habían espesado hasta formar un techo gris y bajo, de esos que te hacen caminar más rápido y hablar en voz baja. La semana había estado llena de sobresaltos. Primero el asesinato de Julian Harwood, luego el descubrimiento de que Gerald Ainsworth no solo estaba vivo, sino que había estado en el pueblo el mismo día del crimen. Y ahora, el inquietante incidente con Imogen Locke. Cada suceso había añadido una piedra más al creciente peso que oprimió el pecho del pueblo. Pero mientras el resto de Little Waythorn se agitaba con inquietud, la señorita Marple se levantó con sereno propósito. Extendió su mejor cardigan, se cepilló el cabello plateado en su habitual moño pulcro y puso a remojar una tetera. En la mesa, junto a ella, había un trozo de papel con un solo nombre, uno que aún no había pronunciado en voz alta, pero que cada vez estaba más presente en sus pensamientos. No tenía intención de confrontar a esa persona con acusaciones. No era su estilo. La verdad, cuando se la insinuaba demasiado directamente, solía ocultarse más. Pero, si se la insinuaba con delicadeza, si se la probaba con delicadeza, entonces podía revelarse, revelándose todo. Así que esperó. Y justo después de las 10, como había previsto, llamaron a su puerta. Era Celestini Vauquelin. En la puerta, con un pañuelo de seda anudado flojamente al cuello, los ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras, aunque el cielo apenas brillaba. Su presencia volvía a ser serena, elegante.
aplomada, pero ahora había una rigidez en ella, una tensión en sus manos que delataba algo menos ensayado. «Espero no estar molestando», dijo con su voz suave y acentuada. «Para nada, querida», respondió la señorita Marple con amabilidad. «De hecho, estaba a punto de tomar una segunda taza and pace. Por favor». Se acomodaron en la sala de estar el tic-tac del reloj. Fue el único sonido entre ellas durante un largo rato. «No estaba segura de si debía volver», dijo Celestine al fin, «después de lo que le pasó a Imogen. Pero no podía alejarme. Sigo sin entender la muerte de Julian». La señorita Marple sonrió con dulzura. «La muerte rara vez tiene sentido al principio, sobre todo cuando está enredada con secretos». La cabeza de Celestine giró ligeramente. «¿Crees que hay secretos?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que los secretos son la moneda más común en un pueblo, incluso más que las libras o los peniques». Se recostó, aparentemente relajada, y señaló la bandeja de té. «Tengo entendido que estudiaste en Inglaterra, una vez con otro nombre». Celestine parpadeó. «Ansían una beca. La beca Ainsworth, pero solo brevemente». «Celeste Fawn. No lo niego. ¿Conociste a Gerald Ainsworth?» Una pausa. «A luego. Lo conocí». «¿Lo amabas esta vez?» El silencio fue más largo. «Creí que sí», dijo finalmente Celestine, «o quais amarlo. Pero el amor no siempre es sencillo, ¿verdad?» «No», asintió la señorita Marple. En voz baja, «la traición tampoco». Los labios de Celestine se apretaron en una fina línea. Gerald era brillante en amable, pero tenía enemigos. Julian sabía algo. Amenazó con revelarlo. Dijo que destruiría el nombre de Gerald, el legado de su familia. La señorita Marple se cruzó de brazos. ¿Y realmente desapareció Gerald para proteger su reputación? Celestine dudó, en parte, pero también porque temía lo que Julian pudiera decir, no solo a la prensa, sino a la gente equivocada. Había rumores sobre conexiones políticas, inversiones, sobre la participación de Gerald en un fallido negocio de armas bajo una identidad falsa. Julian se enteró lo justo para causar daño. ¿Y creíste que Julian cumpliría? No estaba segura, admitió, pero cuando lo vi en la fiesta, supe que algo había cambiado. Parecía triunfante. La señorita Marple la miró fijamente. «Aún así, te fuiste. Nadie te vio después del grito». «Entré en pánico», dijo Celestine rápidamente. «Oí gritar a Imogen. Estaba cerca justo después del huerto. No sabía qué había pasado, pero sabía que debía de tener que ver con Julian. Pensé que quizás alguien se me había adelantado». «¿Adelantarse a qué?» «Exactamente». Hubo un destello en los ojos de Celestine. La señorita Marple sonrió suavemente. «Relájate, querida. No creo que hayas matado a Julian, pero sí creo que sabes quién lo hizo». Celestine se quedó de pie, paseándose ahora, con los dedos agarrando su bufanda. «No lo entiendes si te lo digo. Seré la siguiente. ¿Los observa a todos?» Él, Celestine, se giró bruscamente, con los ojos desorbitados por un momento. Luego los cerró y respiró hondo. «No», dijo en voz baja, «es demasiado cuidadoso, demasiado listo. Si esconde a plena vista». La señorita Marple también se levantó, fue a su escritorio y recuperó la fotografía que encontró en el maletín de Julian. Se la entregó a Celestine. «Mira con atención», dijo. «¿Ves lo que sostiene?» Celestine se quedó mirando a una llave. La llave del antiguo pozo romano. «¿Lo recuerdas?» Celestine asintió lentamente. «Gerald me la enseñó una vez. Dijo que era un escondite perfecto». La señorita Marple la observó atentamente. «¿Es ahí donde está ahora?» «No lo sé», dijo Anne, «pero es donde se conocieron. Gerald y el que él temían, el hombre detrás de la máscara». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿Sabes su nombre?» Celestine apartó la mirada. «Tiene muchos nombres, pero en este pueblo es uno de los tuyos. Un hombre del que nadie sospecharía. Un hombre que aprovechó el caos de la fiesta para escabullirse.
encontrar a Julian y hacer lo que Gerald jamás pudo. La señorita Marple devolvió la foto al escritorio. Me has dado más de lo que crees. Celestine se quedó de pie en la puerta, una vez más, serena pero conmocionada. Deberías tener cuidado, dijo, juega máscaras tras máscaras, pero al final resbala. Siempre lo hacen. Cuando ella se fue, la señorita Marple se sentó en silencio. Todo estaba cobrando sentido. La fotografía en la llave en el pozo, la conexión entre Julian y Gerald, la manipulación del miedo de Celestine, la presencia de alguien en la fiesta que había estado allí todo el tiempo desapercibido porque estaba destinado a pasar desapercibido. Era hora de una prueba final. Esa noche, la señorita Marple ofreció una cena tranquila, una mesa modesta, puesta con esmero. Invitó a Griselda, al coronel Bellingham, a Imogen y al reverendo Mercer con el pretexto de devolver la calma al pueblo conmocionado. El inspector Cray estaba fuera, listo, como se había hablado. A mitad de la comida, la señorita Marple mencionó casualmente una vieja historia local sobre los túneles de contrabandistas bajo el Pozo Romano. Me pregunto, dijo pensativa, si alguien alguna vez cartografió esos viejos pasadizos. Hubo una pausa en Griselda. Ladeó la cabeza. Creo que mi difunto esposo tuvo un mapa una vez. Imogen pareció perpleja. Nunca había oído hablar de él. El coronel Bellingham gruñó. Tonterías y cháchara local. Pero el reverendo Mercer, afable observador, dejó el tenedor. Estoy seguro de que esos pasadizos se derrumbaron hace mucho tiempo, dijo. Demasiado rápido. Es peligroso especular. Alguien podría ir a buscarlos. La señorita Marple sonrió. Ahí estaba. No las palabras, sino la urgencia. El momento de pánico. La máscara, por solo un segundo, se desvaneció. Después del postre salió hacia Cray y dijo simplemente ahora porque el acto final había comenzado. Y el escenario, por fin, estaba listo. La mañana siguiente trajo una inquietud inquietante a Little Waythorn, de esas que llegan justo antes de que estalle una tormenta, no del cielo sino de dentro. La plaza del pueblo, normalmente tan animada a las 8:30 con charla, tintineo de tazas y el suave rumor de los carros de la leche, permanecía en un silencio roto solo por el susurro del viento entre los tilos y el ocasional portazo de una puerta al cerrarse bruscamente. Dentro del salón parroquial, el grupo reunido se mantenía sereno. Griselda Fanshawe permanecía serena, aunque sus manos se aferraban a los brazos de su silla. Imogen Locke parecía más pálida que nunca, con los ojos muy abiertos fijos en un trozo de suelo cerca de la chimenea. El coronel Bellingham paseaba junto a la ventana, resoplando irritado cada pocos segundos, mientras Celestine Pocklin permanecía junto a la puerta, con los brazos cruzados, como si aún decidiera si lamentaba haber regresado. Solo el reverendo Mercer parecía tranquilo. La señorita Marple llegó al punto a las 9. Poco después la siguió el inspector Cray, cuya presencia ya no sorprendía a nadie, pero que aún provocaba una notable tensión en los hombros a Engracia. «A todos por venir», dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla a la cabecera de la larga mesa de roble. «Sé que ha sido una semana difícil. Hemos perdido a un joven en circunstancias trágicas y sospechosas, y ha habido mucha especulación, mucho miedo, pero creo que lo que ha estado oculto ya no lo estarán». ¿A nadie habló? Dejó que el silencio se apodera de ella un momento, y luego comenzó cuando Julian Harwood regresó a Little Waythorn para la fiesta en el jardín. No solo buscaba entretenimiento ni reconciliación. Vino con un propósito. Tenía en su poder una carta, una nota original manuscrita con el sello de Lord Gerald Ainsworth, el hombre que muchos daban por muerto tras la masacre del año pasado en Oxford. Esta carta,
Su contenido e implicaciones eran suficientes para destruir reputaciones y probablemente costaría mucho dinero si se hiciera pública. Era, en esencia, un chantaje, pero quizás no de la forma en que usted supone. La señorita Marple miró a Griselda. Lady Fanshawe, Julian la visitó la mañana de la fiesta. Le mostró la carta, o al menos se refirió a ella. Estabas visiblemente conmocionada. Griselda, nerviosa, asintió levemente. Él amenazó con publicar en los periódicos. ¿Y a quién iba dirigida la carta? La señorita Marple continuó con suavidad. Nunca la vi Anne, pero dijo que era una prueba de traición. De encubrimientos Anne temía lo peor. La señorita Marple desvió la mirada hacia Celestine. Tú también estabas en la fiesta. Te marchaste antes de que encontraran el cuerpo, pero luego me admitiste que viste a alguien en el huerto. ¿Alguien con una capa? Sí, dijo con voz clara pero suave. Creí que era el marqués Azulán, la misma figura de la mascarada, pero no pude distinguir si era real o un cruel recordatorio. Era real. La señorita Marple. El hombre que viste no era Gerald Ainsworth. Era la persona que manipuló todo el evento del año pasado para sus propios fines. La persona que planeó la desaparición de Ainsworth, no para silenciar un escándalo, sino para controlarlo. Y esa persona, amigos míos, es alguien mucho más cercano de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio. Todas las miradas estaban puestas en ella. La señorita Marple volvió la mirada, finalmente, hacia el reverendo Mercer. Interpretó su papel maravillosamente, dijo, con una dulzura que desmentía la gravedad de sus palabras. Su preocupación por el pueblo, sus sermones sobre la honestidad y la decencia. Pero usted estuvo allí ese día, no solo en la fiesta en el jardín, sino en el fondo de cada etapa de este drama. Mercer ladeó la cabeza, levantando ligeramente la comisura de sus labios. ¿Me está acusando, señorita Marple? No me acusa, respondió ella. Me explica, a la verdad ya está presente. Simplemente necesita ser reconocida. Se levantó y se dirigió a la mesa, sosteniendo la fotografía del maletín de Julian. Esta imagen, tomada en el baile de máscaras de Ainsworth, muestra al marqués azul, sosteniendo algo a sus espaldas, una llave específica vinculada al pozo romano y a la red de túneles bajo la finca de Ainsworth. Se rumorea que los mismos túneles también existen bajo este pueblo. Dejó la foto y luego sacó un mapa, el que le había mostrado el señor Booth, del archivo. Lo extendió aquí, dijo, señalando. El túnel que sale del pozo romano pasa por debajo de este mismo edificio. Y eso es importante, porque quien mató a Julian no actuó simplemente por miedo, actuó por necesidad. Julian iba a exponer una conexión oculta desde hacía tiempo entre la familia Ainsworth y un fondo encubierto utilizado para actividades ilícitas que, como hemos sabido, usted mismo ayudó a gestionar durante su época como capellán universitario. Todas las miradas se volvieron bruscamente hacia Mercer, cuya serenidad no había flaqueado. Conocía a Gerald Ainsworth antes de su desaparición, continuó la señorita Marple. Sabía del fondo de becas y de cómo se había utilizado para ocultar transferencias de dinero. Incluso reclutó a Julian para que le ayudara a gestionar las cuentas, con la excusa de ser mentor. Pero Julian, brillante y vanidoso como era, acabó dándose cuenta de que lo estaban utilizando. Y cuando Gerald intentó desaparecer del escándalo, Julian se quedó con la carta que demostraba tu implicación. La voz de Mercer era baja cuando por fin habló. No tienes pruebas. Tienes razón, dijo la señorita Marple. No tengo pruebas del trabajo policial moderno, ni huellas dactilares, ni ADN, ni cámaras, pero tengo comportamiento, tengo gente y tengo lo que tú mismo me mostraste. Se giró hacia el inspector Cray cuando mencioné los túneles en la cena. Fue el único que reaccionó no con incredulidad, sino con urgencia.
Me dijo que no especulara. Sabía que esos túneles tenían valor, no para el contrabando, sino para la ocultación. El inspector Cray dio un paso al frente. Seguimos la ruta del túnel desde el antiguo pozo romano. Hay un punto de acceso secundario en la cripta de la iglesia, a través de una puerta tapiada. Ha sido alterada. Y en un hueco cercano encontramos tela a juego con la capa que llevaba el marqués Azulan, un disfraz olvidado. Han preparado. Ancre se giró hacia Merceran. Eres tú, ¿verdad? En la fiesta, vestido de nuevo como el marqués. Mercer exhaló lentamente. ¿De verdad cree que alguien le creerá? La señorita Marple volvió a sentarse, con la voz tan suave como siempre lo harán, porque la mentira era demasiado grande, y en un pueblo como Little Waythorn, las grandes mentiras se derrumban bajo el peso de las pequeñas verdades. La carta de Julian será recuperada, el testimonio de Celestine tendrá peso, y los registros de la cuenta de becas, ya solicitados, contarán su historia. Se volvió hacia él. Se equivocó el reverendo, no en los grandes gestos, sino en los pequeños. A la forma en que reaccionó cuando mencioné los túneles, la forma en que desaconsejó que se hablara de Cheryl Ainsworth, la forma en que se inmiscuye, silenciosa pero constantemente, en cada conversación. Los ojos de Mercer se dirigieron hacia la puerta, pero Cray ya se estaba moviendo. Está arrestado, dijo, por el asesinato de Julian Harwood, y con la investigación pendiente sobre la desaparición de Lord Gerald Ainsworth. Mientras sacaban a Mercer, la sala permaneció en silencio. Griselda dejó escapar un largo suspiro. Imogen temblaba. Celestine bajó la cabeza. Solo la señorita Marple mantuvo la compostura, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Anne, en el silencio que siguió, murmuró casi para sí misma: la gente suele pensar que el mal se manifiesta con ira o crueldad, pero con la misma frecuencia se manifiesta con una expresión agradable, una voz amable, un tono moral. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Y con eso, al fin desvelada la verdad, el pueblo volvió a respirar. Para cuando llegó el domingo siguiente, el pueblo de Little Waythorn había comenzado su lento regreso al ritmo, aunque no del todo, a la normalidad. Las sombras dejadas por el asesinato de Julian Harwood y el desenmascaramiento del reverendo Mercer no se habían disipado del todo, ni lo harían pronto, pero la vida cotidiana volvía a girar, aunque quizás con un toque más silencioso, con «Mayo ere, cuidado». La campana de la iglesia volvió a sonar, aunque su tono les pareció ligeramente diferente a quienes la escuchaban. Los feligreses seguían acudiendo, menos numerosos que antes, y cuando inclinaban la cabeza, lo hacían con más sinceridad que ritual. La vicaría permaneció cerrada y vacía. Las pertenencias de Mercer fueron guardadas en cajas y retiradas. Algunos aldeanos decían que lo habían trasladado a Londres para ser juzgado, otros a un centro psiquiátrico. Nadie conocía bien los detalles, y la señorita Marple, por su parte, no se dejaba llevar por la especulación. Había visto suficiente a lo largo de los años para comprender que la verdad, una vez revelada, rara vez traía consuelo, solo claridad. La claridad, aunque valiosa, no aliviaba el dolor. Griselda Fanshawe reanudó sus tareas como por instinto. Atendía al círculo de costura del pueblo, cuidaba los parterres de la mansión y escribía amables notas de agradecimiento a quienes le habían ofrecido apoyo. Su dignidad permanecía intacta, pero tenía la mirada cansada, y una tarde, al cruzarse con la señorita Marple en el camino, se detuvo a hablar en voz baja. ¿Crees que el pueblo me perdonará alguna vez por lo que no dije? La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. Probablemente. Con el tiempo, la gente es muy buena perdonando lo que le asusta. Les ayuda a fingir que nunca ocurrió. ¿Y tú me perdonas, Jane? La señorita Marple la miró con serenidad.
Quarita, te juzgué en esa misma noche. La señorita Marple recibió un sobre sin remitente. Dentro había una breve nota escrita con la elegante caligrafía de Celestine Beauchamp. Jane tenía razón. La verdad es más pesada de lo que la mayoría de nosotros podemos soportar solos. Gracias por ayudarme a llevar la mía. A París quizás algún día encuentre algo parecido a la paz, o al menos el olvido. Con mi más profunda gratitud, sea la señorita Marple. Dobló la carta y la depositó con cuidado en su escritorio. No esperaba volver a tener noticias de Celestine, y con eso se conformó. Algunos hilos, una vez atados, no necesitaban más esfuerzo. Imogen Locke, por su parte, permaneció en el pueblo. Rechazó la invitación de su hermana para quedarse en Bath, insistiendo en que prefería la tranquilidad de Littlewick. En realidad prefería la rutina, la sensación de bienestar que le proporcionaba barrer pisos, cuidar su pequeño jardín, recorrer los mismos senderos cada mañana. El dolor, a su extraña manera, la había tranquilizado. Una mañana, llevó un ramo de flores silvestres a la cabaña de la señorita Marple. «No sé por qué», dijo, ofreciéndoles una sonrisa insegura, «pero pensé que quizá le gustarían». «Son preciosas», dijo la señorita Marple, aceptándose con ambas manos. «Y quedan bien con el jarrón que llevo semanas queriendo usar». 6. Unos minutos en el jardín, en un silencio agradable. «Sigo pensando», dijo Imogen lentamente, en su sonrisa. Julian, quiero decir, como nunca le llegaba a los ojos, y ahora me pregunto si era porque siempre sabía cómo terminaría. Marple removió el té con suavidad. A veces, quienes caminan por una línea peligrosa, lo hacen porque esperan que alguien los detenga. No por culpa, sino por una especie de soledad. Imogen parpadeó. ¿Crees que quería que lo detuvieran? Creo que la señorita Marple dijo que no. Creía que nadie pudiera hacerlo. Más tarde esa semana, el inspector Cray regresó al pueblo para completar su informe formal. Se encontró con la señorita Marple en el camino de entrada mientras ella podaba las hortensias. «Pensé en pasarme a darte las gracias», dijo, «aunque un gracias me parece insuficiente». «En absoluto», respondió la señorita Marple, cortando una flor. «Tú hiciste el trabajo pesado. Yo solo sostenía la linterna». Cray rió entre dientes. «La levantaste lo suficientemente alto como para cegarnos a los demás». Se quedó callado, y luego añadió: «Me engañó. ¿Sabes? Mercer, pensé que era inofensivo. Un poco piadoso, quizá. Pero amable. Así funcionan las máscaras», dijo ella. «No solo ocultan lo que hay detrás, reflejan lo que esperamos ver», asintió pensativo. «Tenías razón en una cosa, aunque más de la que quería admitir. No se trataba de pruebas, se trataba de comportamiento. Las personas se rebelan cuando creen que no las observan», dijo la señorita Marple, «y cuando creen que nadie sospecha de ellas, dejan de fingir. Ahí es cuando te muestran quiénes son en realidad». Cray la miró con admiración. «¿Escribirás alguna vez todo esto?» «Cielos, no», sonrió. «Entonces todos sabrían qué buscar». Después de que él se fuera, la señorita Marple caminó lentamente por su jardín. Las rosas comenzaban su segunda floración. La lavanda zumbaba de nuevo con las abejas. El verano comenzaba a suavizarse para dar paso a principios de otoño, aunque el calor persistía, tenaz y dorado. Se detuvo en la puerta, observando a un grupo de niños pasar en bicicleta, gritando y riendo, liberados del peso que recientemente había pesado sobre el pueblo. Volvería algún día, otra tristeza, otra sombra, pero por ahora la paz había regresado a Little Waythorn, una paz serena y delicada. Y la señorita Marple sabía que la paz era algo que se conservaba mejor, no olvidando la oscuridad, sino conociéndola, nombrándola y plantando algo hermoso en su lugar. Se volvió hacia la cabaña, con el aroma a madreselva tras ella. «Mañana empezará un nuevo par de calcetines azules.
Tal vez, después de todo, el mundo puede cargar con sus problemas. Pero aún quedaban pies que calentar, jardines que cuidar y té que preparar. Y mientras hubiera bondad al hacer esas cosas, creía. La señorita Marple, todo iría bien por ahora,